En América Latina, por ejemplo, una necesidad que podemos ver, inclusive nosotros como venezolanos, es el tema de las remesas. Las fintechs tienen un gran espacio de trabajo ahí, ¿no? A medida que los gobiernos, la regulación y la empresa privada puedan coordinarse, se pueden surgir emprendimientos muy grandes y puede haber un crecimiento mucho más grande. Bueno, de hecho, ¿no? Este espacio es patrocinado por Juan Bangil, materias primas de calidad a tu alcance. Grupo Leti, nuestro compromiso es mayor. Multiservicios tecnointegrales. En Multiservicios lo mejor está por imprimirse. BanPlus, cuentas divisas BanPlus, hacemos país. PGA Group, juntos construimos un mundo laboral ideal. Y Despacho Network, contenido que convierte. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Enfoque Ecoanalítica, un podcast diseñado para hablar de economía y de otros temas relacionados de forma cordial y amena para todos. Les habla Luis Arturo Bárcenas. Hoy nos acompañan desde Ecoanalítica Venezuela, Graciela Urdaneta, Federico Pérez, y estamos hoy para hablar para hablar de un tema, digamos, interesante, no tan novedoso en términos de que no ha sido un debate reciente, pero que ha cobrado relevancia en los últimos años, que tiene que ver con las tecnologías financieras o eso que llamamos usualmente fintech, ¿no? Yo creo que digamos un poco el debate o la discusión sobre estos temas ha renacido con el surgimiento de estas nuevas fuentes de información, el manejo de amplias bases de datos, eso que llamamos Big Data, eso que llamamos Machine Learning, y cómo de alguna forma han surgido nuevas estrategias que no vienen de los sistemas financieros tradicionales para lidiar con eso que hablamos los economistas, asimetrías de información. Básicamente, juntar gente que tiene un capital, gente que requiere capital, pero que de alguna forma no saben qué riesgo están asumiendo. Entonces, el hecho de esta gran explosión de data, de las nuevas tecnologías que se han, creado alrededor de esto, de este cúmulo de data que surge hoy en día, ha provocado una revisión de esa tecnología financiera, un desarrollo particular, y Latinoamérica es un caso muy especial. No solo porque en Latinoamérica, a pesar de que todavía hay un grado de bancarización elevado, hay un gap importante en materia de acceso a financiamiento, acceso a banca internacional, también hay un desarrollo, digamos, desigual de la infraestructura, hay necesidades que han surgido tras la pandemia que llevan a pensar que ciertamente el fintech puede ser un punto importante a la hora de promover precisamente el crecimiento del sector financiero como un promotor a su vez de una mayor estabilidad, como un promotor de una menor desigualdad, como tratar de ayudar a toda la población migrante de un país, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, creo que la fintech es un buen elemento. Hay cifras que apuntan que ciertamente esa tecnología en la región se ha concentrado, y lo hablábamos, Graciela, hace pocos días, en ciertos sectores en particulares, particularmente en los sistemas de pagos. Para Venezuela no es ajeno, porque para Venezuela cada vez que usted usa un pago móvil, usted utiliza la banca por internet, utiliza un medio de pago asociado a la banca que utiliza el celular, estamos hablando de una fintech. Entonces creo que a eso ha migrado un poco la situación de fintech en Venezuela, pero hay otras cosas, ¿no? Y de hecho lo hablábamos que hay como que un camino por recorrer, sobre todo en materia de financiamiento, a lo cual la fintech, por lo menos yo pensaba que no había acudido en el caso de Latinoamérica, que es el tema de financiamiento, pero tú me decías que sí, que hay unas iniciativas en ese aspecto, ¿no? Sí, eso. De hecho, en América Latina las fintech tienen así como que, la fintech tiene en América Latina el ecosistema perfecto, porque por un lado tiene, digamos, un gap importante a nivel de bancarización que puede atacar. Tenemos una población que tiene en su mayoría teléfonos celulares, o sea, cerca del 80% de los latinoamericanos acceden a la telefonía móvil, que es un gran, una de las herramientas más importantes para la fintech. Y además, tenemos una población que carece de crédito. Entonces, las fintech han crecido mucho en la región. Solamente en 3 años se duplicó el número de fintech en América Latina. Brasil y México, por supuesto, son los líderes, tamaño de la economía. Obvio. Y lo que es curioso, y es justamente lo que yo conversaba contigo el otro día, es que si bien, como en el resto del mundo, nacieron con el tema de los pagos, ya el segmento de préstamos está cada vez creciendo más y es el segundo segmento de la fintech en la región, ¿no? Y está muy, muy enfocado en las pymes, digamos, en créditos al consumo, pero también mucho en las pymes, que nuevamente responde a este tema de falta de
de acceso a los créditos. Entonces, aunque estamos un poco rezagados, Claro. en Latinoamérica seguimos la tendencia mundial, que es pasar de pagos, como nacieron los fintech, a préstamos, y la idea es que préstamos se convierta en el principal segmento de la fintech de aquí a unos años. Sí, sí, ¿no? Y fíjate que hay números al respecto, ¿no? Yo consultaba un trabajo hace poco de un instituto americano que trata de medir un poco el nivel de desarrollo de los ecosistemas financieros digitales, y en una escala de 0 a 100, donde 100 es el mayor grado de desarrollo, ponían a Latinoamérica en un grado cercano al 49, es decir, todavía Latinoamérica, con toda la inclusión financiera promovida en parte por ese mayor uso del fintech, todavía hay un rango de maniobra, ¿no? Y creo que en ese sentido también Federico nos hablaba un poco de eso, y un poco en lo que está ahorita la fintech, que es el tema de pagos, que lo hemos hablado, tal vez en qué estamos, ¿no? En cuál es la naturaleza realmente de esa penetración de fintech a nivel de uso de transacciones en Latinoamérica. Sí, bueno, de hecho las fintechs en Latinoamérica tienen un rol muy especial. Especial en el sentido de que la banca en general en Latinoamérica es un sector que tiene bastante desconfianza en la población. Estamos hablando que en los últimos 20 años han habido decenas de crisis financieras y recesiones en toda la región. Y bueno, a la gente hay como un cierto desapego hacia la banca. Claro. Y no hay una confianza total. Claro. De hecho, países como México, como Brasil, son países que dependen todavía mucho en efectivo, ¿no? Y ahí es donde la fintech ha ayudado a cerrar muchas brechas. Exacto. En el sentido de que, bueno, hay gente que tenía todo su dinero en efectivo. ¿Cómo hacen la innovación? Métodos de pago. Y tienes un gran booster que fue la pandemia, que fue ahora todos en Internet. Vemos cómo hacemos. Claro. Hay casos de éxito como Mercado Pago y Mercado Libre, que fue una de las acciones que más creció en 2021, en ese bull run de 2020-2021, justamente por la inclusión de Mercado Pago. Y eso ha sido un boom en Argentina especialmente, ¿no? Donde ya la gente como ha transicionado. Pero inclusive las características de Latinoamérica le han dado como espacios a las fintechs para crecer. Por ejemplo, cuando hablamos de fintechs en Venezuela, vemos algunas naturalezas o fintechs incipientes, como puede ser Cachea, que es una aplicación que usa un sistema de Buy Now, Pay Later, que es un sistema bastante popular en Europa y en países desarrollados, que lo que básicamente hace es que permite al consumidor pedir un préstamo sin interés. Y tú lo pagas en cuotas bastante cortas. Y bueno, ¿cuál es el gran negocio de Cachea aquí? Es atender justamente a la falta de créditos, ¿no? Y lo mismo respondiendo a necesidades de América Latina. Exactamente. Inclusive un reporte de BCG, Boston Consulting Group, y QED Investors, que es una gran firma de inversionistas en fintech, dicen que Latinoamérica es la región que más va a crecer, que el tamaño de fintech para 2030 en Latinoamérica va a ser 12.5 veces lo que es hoy en día. Claro. No es 12.5%, sino que va a ser 12 veces el tamaño que es hoy en dí. Y en parte es porque está cerrando muchas de estas brechas. Claro, por supuesto, ¿no? Y fíjense que eso pasa incluso, como decía, ¿no? Fíjense el mismo caso de Venezuela. Hay cifras que apuntan, cifras del Banco Interamericano de Desarrollo, el mismo Banco Mundial, que apuntan que Venezuela per cápita tiene más cuentas bancarias que el mismo Brasil o que el mismo México, que son países que obviamente han apuntado sus armas en cuanto a fintech de manera mucho más intensiva. También aquí puede haber un punto que, a pesar de esa necesidad que tú hablabas, Federico, hay un tema que puntualiza Finovesta, el informe del fondo, del BID, que habla precisamente de un reto muy particular que enfrentan las fintech, como toda innovación, creo yo, que es el tema de la poca cultura en materia financiera o materia digital financiera que tiene la población, ¿no? O sea, más allá de la necesidad que exista de yo tener un medio de pago asequible, o en el caso de Venezuela, que no tengo ni siquiera un financiamiento estable, todavía tengo desconfianza a la hora de, bueno, mira, voy a tomar mi celular y voy a pedir un crédito a través de Cachea, o que sea a través de otra fintech. Pero ¿cómo funciona esto? Hay un interés de por medio, una tasa de interés, quiero decir, hay un riesgo aquí implícito, ¿cómo viene ese dinero? O sea, mucha gente lo ve como dinero fácil, pero otra gente tampoco lo ve como tanto dinero fácil, ¿no? Entonces yo no sé si también vale la pena, y creo que, y lo hablábamos también hace pocos días, el tema de la regulación sobre la fintech, ¿no? Creo que México es pionero en esta parte, si mal lo hablamos, si mal no recordamos,
Creo que el único caso, digamos, firme de una ley de promoción y de legislación de la fintech es México. Se dio bajo la gestión de Peña Nieto y ellos hablan de una promoción, pero también hablan, y aquí también, valga la acotación, hay una normativa frente a fintech, hablan también de como una suerte de uso sano, ¿no? Y hay que recordar que la fintech, a diferencia de la banca, si bien no asume unos riesgos, hay otros que sí asumen. ¿Okay? No se sobreendeuda como probablemente la banca, que la banca toma prestado para prestarnos a nosotros, pero ciertamente probablemente puede haber un riesgo de liquidez porque se pueden quedar sin recursos en un momento dado y a la hora de responderle a clientes no lo pueden hacer, o inclusive riesgos operativos, ¿no? Perdón que te interrumpa, un riesgo que tienen la fintech, sí. o sea, no la fintech, pero que surge con la fintech, que no está con los bancos, el tema del manejo de la información. Correcto. De los clientes, ¿no? Que sí. es lo mismo que pasa con las big tech, o sea, al final sus métodos de obtención de información son completamente alternativos, o sea, tú no se lo das, ellos lo obtienen por vía secundaria. Y entonces, por ejemplo, ahí entramos en discusión de temas fraudulentos, temas de lavado de capital. De hecho, cuando vemos los datos de México, que es uno de los mercados más grandes de Latinoamérica en fintech, estamos viendo que un poco esa inclusión financiera también va por créditos quizás no tan buenos. Es decir, la tasa de morosidad en México de la banca promedio es 2%. La de las fintechs, según Finovista, es 11% en México. Estamos hablando que inclusive esa expansión puede ser producto de meter al sistema financiero más préstamos subprime. Claro. O sea, con una gente más riesgoso, un perfil distinto, pero bueno, también es parte de la naturaleza de los fintechs y el riesgo que tiene que asumir en Latinoamérica para crecer. Claro. No, y aquí entonces entra el otro debate, ¿no? O sea, que probablemente, no sé si lo vemos acá, es el tema de la implicación que tiene la fintech como precisamente la toma de decisiones en materia regulatoria, ¿no? Porque si tú estás promoviendo el acceso a crédito, pero lo estás promoviendo, como tú lo decías, Federico, con una visión de riesgo mucho más peligrosa para la estabilidad del sistema financiero, porque también hay que entender que la fintech hoy en día también sirve como un complemento al sistema financiero, no una competencia. Entonces tú estás llenando de nuevos riesgos o de riesgos que solapas por alguna parte a la banca, ¿no? Entonces creo que en ese sentido todo lo que conocemos, lo que nos gusta, el tema monetario y cómo los bancos centrales actúan a través del sistema financiero, pueden verse de una forma perturbados por la presencia del fintech. Entonces, por eso es que hablaba un poco de tal vez la importancia que tiene la regulación para conducir esto de una forma responsable, ¿no? Y tiene mucha importancia en el sentido de que la flexibilidad de la regulación te va a permitir o no la innovación. Exacto. Entonces, el espacio que le den los países van a dejarlo. Bueno, pero sabemos que en América Latina los gobiernos son bastante propensos al riesgo en el sentido de que ya tienen tantas experiencias con crisis bancarias que hay una sobreregulación, ¿no? Sí. Y cuando vemos mercados más desarrollados como Europa, Estados Unidos, vemos que las fintechs ya se han mutado. Sí. O sea, ya no estamos hablando solo de fintechs de pago como pudieron haber sido las primeras, como PayPal, por ejemplo. Estamos hablando de negocios un poquito más profundos. O sea, estamos viendo negocios como Credit Karma, que es una fintech que se especializa solamente en evaluar créditos y credit scores de las personas. Exacto. Estamos viendo fintechs que ya el movimiento no es horizontal, sino vertical. O sea, es decir, fintechs en industrias. Uno de los casos más llamativos es una empresa que se llama Toast. Es una fintech en Estados Unidos que se encarga de inteligencia financiera específicamente para el sistema de restaurantes, ¿no? O sea, ellas le hacen todo el sistema en el restaurante, le hacen la nómina, tienen un poco de pagos, está integrado en el negocio, y bueno, inclusive ellos dan préstamos a las empresas, a los restaurantes, porque ellos saben que los restaurantes son los que más facturan, y así van, ¿no? Y un poco para llegar de donde estamos en Latinoamérica, que estamos en este mercado incipiente de fintechs, de pagos, de préstamos, a llegar a esa integración vertical, hasta de manejo de riquezas, como puede ser Robinhood. Creo que hay bastante por crecer en Latinoamérica y por hacer. Una cosa que yo creo que está ayudando mucho, que nuevamente, bueno, en Europa y en Asia nos llevan una morena, fue lo que, o sea, empezó el Open Banking, que era justamente como esa conexión entre los bancos, prestarse información, y la fintech, o sea, ahí es cuando empiezas a ver como que a todos los jugadores uniéndose, y ahorita está el Open Finance, que justamente ya no es solamente fintech y bancos, sino tienes los seguros, y tienes aparte eso, restaurantes, empresas de servicio que se prestan datos, entonces, o sea, se comparten los datos de los clientes. Entonces, ¿esto qué hace? Que al final, cuando tú tienes bancos que son súper regulados y tienes también Big Tech, que la regulación es un rollo, y los tienes todos juntos, eso está obligando a que tienes, a juro, que atender esto que está sucediendo para evitar, por un lado para ser flexible, pero por otro lado para evitar los riesgos, ¿no? Yo creo que esa es una de las barreras más grandes que tiene las fintechs en Latinoamérica,
que es la falta de información. Es así. ¿No? O sea, no sabemos cuántos data points puede tener, no sé, JP Morgan sobre un cliente en Estados Unidos, pero les aseguro que es mucho más de lo que tiene un banco aquí en Latinoamérica, ¿no? Y eso merita inversión. Claro, hay inversión, tiempo, capacitación, muchas claro. cosas, ¿no? Entonces, a medida que las fintechs no tengan suficiente información sobre los clientes aquí en Latinoamérica, va a ser complicado que sigan creciendo y especialmente que desarrollemos como sistemas fintechs más, no sé, por decirlo, refinados o más diversificados. Es así. Yo soy optimista. Yo soy optimista al respecto porque creo que, mira, ya claro. hace 2 años había eso, la mitad de las fintech que hay hoy en día, ya 2 de cada 10 fintech en el mundo son de América Latina. O sea, entonces, y justamente como atienden a una necesidad real del mercado en la región, y que aparte, bueno, aunque estemos rezagados, seguimos las tendencias. O sea, lo tienes que hacer sí o sí. Yo ahí para complementar, creo que América Latina tiene espacio, o sea, y en general, el mundo de las fintech va a tener espacio y seguir creciendo mientras sigan teniendo o cubriendo necesidades que realmente estén ahí en el mercado. Cerrando la brecha, como decía. Porque hay muchas fintechs que surgieron en parte gracias al tasa de interés baja, un dinero, no voy a decir gratis, pero muy barato, que te deja ampliar tu sistema de créditos, etcétera. Pero hay fintechs que atacan problemas sin necesidades. En América Latina, por ejemplo, una necesidad que podemos ver, inclusive nosotros como venezolanos, es el tema de las remesas. Las fintechs tienen un gran espacio de trabajo ahí, ¿no? A medida que los gobiernos, la regulación y la empresa privada puedan coordinarse, se pueden surgir emprendimientos muy grandes y puede haber un crecimiento mucho más grande. Bueno, de hecho, no en vano, gran parte de la fintech de Latinoamérica, sobre todo las tradicionales, las primeras se han dedicado precisamente a eso, ¿no? Exacto. A crear infraestructuras, digamos, friendly, precisamente para que los flujos de remesas surjan de manera, digamos, fluida. Y yo creo que lo que ustedes hablaban en materia de esa diversificación de la fintech, por decirlo así, ¿no? O sea, no pasar solamente de la intermediación, sino de la generación de información y pasar a otro nicho del mismo sistema financiero, es la evolución natural. Sí. O sea, yo creo que en la medida que en un entorno más globalizado, las mismas economías emergentes tengan que enfrentarse a competidores, a inversores extranjeros con muchas más capacidades o una infraestructura tecnológica mucho más avanzada, el hecho de que tú a lo interno generes una actividad que pueda competir en un mercado internacional, bien sea apalancado o no, tiene que, digamos, evolucionar ese tipo de tecnología, ¿no? Y también va a depender mucho del cuánto riesgo quieren asumir los gobiernos y los ciudadanos, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, una de las fintechs más grandes, Square en Estados Unidos, fue recientemente víctima de uno de estos reportes de shortear de una compañía bastante grande que se encarga de investigar la parte negativa de las compañías, ¿no? Entonces, Square, que maneja Cash App, una de las cosas que resaltaban era cómo utilizaban esta plataforma para transacciones ilegales, por ejemplo. Sí, entonces, ese es el tema. Esos son el tipo de riesgos que uno tiene que balancear entre Y yo creo que acá, y yo creo que acá el tema es que por eso menciono mucho el tema de la regulación, porque yo creo que también los mismos asesores de políticas en Latinoamérica no saben a ciencia cierta a dónde apuntar precisamente por este gran auge de las fintech, ¿no? Y yo creo que, como decían ustedes, y un poco para redondear este mensaje, la oportunidad de crecimiento de la fintech en múltiples dimensiones es muy amplia para Latinoamérica. Hay muchas cosas que atender, muchas brechas que cerrar. Y hay una experiencia, más allá de la que hemos mencionado, hay una experiencia muy a la mano de Ecoanalítica. Particularmente hay una fintech que se está desarrollando actualmente en Perú que está atendiendo a los migrantes, una necesidad que es el financiamiento de esas personas que llegan nuevas a un país, sobre todo en condiciones no tan favorables. Y en ese sentido, quiero invitar brevemente al director de la firma, gran amigo, colega Alejandro Grisanti, desde República Dominicana, que nos va a comentar brevemente sobre este proyecto que viene emprendiendo desde hace algún tiempo y que ha mostrado unos resultados y ha aprovechado, no solo el nicho, sino ha aprovechado, digamos, una información o un insight muy particular sobre el perfil del migrante, donde hay incentivos a ciertos migrantes a pagar sus créditos. De hecho, hay un tema de brecha de género importante allí. Así que, Alejandro, bienvenido. Te cedo la palabra. ¿Cómo estás? Sí, mira, Luis, súper interesante lo que están conversando y por supuesto nos crea nuevos retos en la experiencia que estamos viviendo. He tenido la oportunidad en el último año y medio de participar en un proyecto de fintech. Creo que la literatura económica está muy bien documentado que sectores más vulnerables tienden a ser mejor paga. Eso nos hace pensar, o tienden a ser mejor objeto de crédito. Hay mucha literatura al respecto que las mujeres son mejores pagas que los hombres, que una madre soltera suele ser mucho mejor paga
que los hombres. Y con esto que nos ha tocado en Venezuela sufrir de esta población migrante, de ser el primer país de migrantes en el mundo, con unas características además bien positivas, efectivamente arrancamos en Perú una fintech cuyo objetivo principal y cuyo mantra es decir, bueno, los inmigrantes son mejores objetos de crédito que los nacionales. Tienen muchísimas ventajas además en este sector porque los migrantes, en el caso incluso de los venezolanos, están como en clúster en muchos de los países. Por ejemplo, en el caso peruano, que es bastante mejor que el colombiano, el 90% de los inmigrantes están en Lima y el 90% de los inmigrantes de Lima están en 4 distritos de los 43 distritos que tiene Lima. Entonces están muy concentrados y es muy fácil llegar a ellos y poderle dar herramientas tanto de capital de trabajo como de activo fijo. Entonces tenemos un programa que es Supérate, que empezamos prestando $28 y tenemos unos casos buenísimos de exponer. Una señora que llegó a Perú y que quiere ser repostera y que sus quesillos eran muy, muy famosos en Tovar. Y esa señora nos pidió un crédito y lo único que le preguntamos, bueno, ¿dónde hace los quesillos? Y ahí sacó las latas de la familia y todo, donde hacía los quesillos. Y bueno, y le prestamos $28 para que hiciera. Y ahorita, 1 año y medio después, ya casi tiene, le estamos prestando montos más cercanos a los $1,000 y viene comprando una serie de máquinas y de procesadoras para hacer repostería. De lo mismo tiempo, compramos y traímos a una muchacha que con $28 compró un cortacutícula, 3 pinturas de uña y un corta uña, y ahorita tiene una peluquería completa con el apoyo que le hemos venido dando desde la fintech, ¿no? Aquí, y con esto termino, lo que puede ser esta experiencia es poner un servicio de tecnología a un grupo muy dirigido que puede ser el tema de migrantes, no solo venezolanos, sino migrantes en América Latina, y darle soluciones financieras para que se puedan superar, llegarle a través de la tecnología a un sector que el sistema financiero tradicional no le estaba llegando. Y yo creo que hasta ahora, 1 año después, ya tenemos más de 1,200 créditos otorgados. Estamos hablando de una cartera de casi $1 millón. Si hubiésemos tenido más capital, yo creo que las cifras hubiesen sido todavía mucho mayores porque estamos en un proceso de levantamiento de capital, pero creo que es un proyecto bien integral, bien completo y que por otra parte me siento muy cómodo y me gusta mucho porque tiene también esa parte social de darle oportunidades a aquellas personas que han venido saliendo de Venezuela, ¿no? Entonces, el proyecto está en UnoCrédito. Si quieren alguna información adicional, por supuesto, nos pueden contactar. Pero es un proyecto muy claro de fintech que ha venido surgiendo, que viene creciendo y esperamos que siga creciendo, digamos, en un futuro cercano. Buenísimo, Alejandro. Y creo que tú has dado algo, ha sido muy clever, por decirlo así, muy agudo en algo que es que estás atendiendo un sector que precisamente, como hablamos acá, está desatendido o no está bancarizado de la forma tradicional, sobre todo un sector en creciente ascenso como son las migraciones, y esto le da una oportunidad para aprovechar eso, ¿no? Y precisamente también, en parte como lo hemos hablado, es un tema de potenciar un poco esa forma de financiamiento que brinda el fintech, que es precisamente dirigida a las pequeñas y medianas empresas, en este caso al emprendimiento, ¿no? Al emprendimiento privado. Y creo que en ese sentido esto es un ejemplo claro de cómo las fintechs pueden generar un aliciente importante a la población, sobre todo una población que parte prácticamente de desventaja, ¿no? Y bueno, yo creo que esto abre la puerta a un debate mucho más amplio que seguramente lo vamos a seguir desarrollando desde acá de Ecoanalítica, desde nuestros múltiples espacios. Hay muchas preguntas que responder, sobre todo esa intersección de temas con la fintech, lo que tiene que ver fintech, inclusión y pobreza, fintech, inclusión e inmigración, inclusive todo lo que se habla hoy en día en materia de inclusión financiera en cuanto a brecha de género se refiere. Yo creo que ahí la fintech tiene mucho que decir y Ecoanalítica siempre va a estar interesado en estos temas. Bueno, con esto nos despedimos por el día de hoy. Les hablamos desde Venezuela, Luis Arturo Bárcenas, Graciela Urdaneta, Federico Pérez, y desde República Dominicana, Alejandro Guisanti. Los invitamos a seguirnos a todos por nuestras redes sociales, @Ecoanalítica, y esperamos encontrarnos muy pronto. Perfecto, muchas gracias. Este programa fue presentado por Juan Bangil, materias primas de calidad a tu alcance. Grupo Leti, nuestro compromiso es mayor. Multiservicios Tecnointegrales. En Multiservicios lo mejor está por imprimirse. BanPlus,
Cuentas Divisas Banplus, hacemos país. PGA Group, juntos construimos un mundo laboral ideal. Y Despacho Network, contenido que convierte.